Hasta ahora hemos visto que la transformada de Fourier se utiliza para analizar señales aperiódicas. Sin embargo, recordemos que la transformada de Fourier se derivó de la serie de Fourier, que era para señales periódicas. Entonces resulta que uno puede usar la transformada de Fourier para cualquier tipo de señal. No está limitado a que sean aperiódicas. Pues para periódicas es, digamos, la primer como uso. Se resulta más fácil usar la serie de Fourier, pero también podemos usarla para series, para señales periódicas. Y es muy sencillo de verlo. Resulta que aquí, si usted mira en la tabla, la transformada de Fourier de una exponencial compleja es periódica porque recuerden que se descompone en cosenos y senos, donde el seno está en la parte imaginaria. Si nosotros miramos la forma en la serie de Fourier de este tipo de señal es solamente un delta, un palito en este caso, en frecuencia f0, o sea, en n igual 1. Si nosotros miramos la transformada de Fourier por tabla, ustedes la pueden encontrar, y la transformada de Fourier es justamente una exponencial compleja, o sea que es un delta, perdón, es un delta, perdón. Esa ecuación de esto es delta de f menos f0, ¿sí? Si ustedes la buscan, van a encontrar esa relación. Transformada de Fourier de la exponencial compleja es un delta en la posición f0. Entonces, esto implica que si nosotros miramos la coseno, recuerden que la coseno en la serie de Fourier eran dos deltas, un delta en 1 y otro delta en menos 1 de amplitud un medio. De hecho, si ustedes miran la ecuación en una tabla, la transformada de Fourier de la coseno en la tabla, nos dice que es un medio delta de f más f0 y un delta de f menos f0. Eso implica entonces que son dos deltas. Entonces, si ustedes lo ven, los coeficientes de la serie de Fourier, cada uno de estos palitos que representamos se nos vuelve un delta. Entonces por eso tenemos dos deltas en el caso de la coseno, uno en la frecuencia f0 y otro en la frecuencia menos f0. Ahora, ¿cómo será entonces el espectro de una señal más compleja, más periódica, no tan sencilla como una coseno o una exponencial compleja? En este caso, si recordamos, a través de la ecuación de reconstrucción, nosotros decíamos que cualquier señal periódica la representamos con los coeficientes multiplicada por las funciones base. Esto entonces implica que cualquier otro tipo de señal periódica es una sumatoria de la fundamental, los armónicos y el nivel de DC. Entonces, según lo que vimos en el análisis anterior, es simplemente va a ser gráficamente la transformada de Fourier van a ser deltas, ubicados en las frecuencias 0, F0 y sus múltiplos enteros, que eso ya lo sabemos de la serie de Fourier. Y la ecuación entonces matemática del espectro va a ser una sumatoria. O sea, una sumatoria igual a la sumatoria que teníamos en el caso en el tiempo. Donde entonces estas exponenciales complejas se convierten en estos deltas y cada delta pues es un delta desplazado a la posición nf0. Entonces, ustedes pueden sacar muy fácilmente, si conocen la serie de Fourier, los coeficientes, la transformada de Fourier de esa señal es lo mismo, son deltas ubicados cada f0 y la amplitud o el área de cada delta es justamente el coeficiente de la serie de Fourier. Ahora bien, resulta que la serie de Fourier, o sea, los coeficientes se pueden calcular muy sencillo si ustedes conocieran la transformada de Fourier de un periodo de la señal. O sea, si ustedes miran un periodo de la señal, solamente un periodo es una señal aperiódica. Eso lo vamos a llamar señal generatriz, GDT. Entonces, si ustedes conocieran la transformada de Fourier de esa señal, hay una forma muy sencilla de calcular los coeficientes y es utilizando esta relación, donde simplemente la evalúan, cambian la f, la cambian por nf0 y lo dividen entre el periodo de la señal fundamental. Vamos a ver un poco cómo se puede aplicar esto acá en este problema. Entonces, nuestra idea ahora es calcular la serie de Fourier, o sea, los coeficientes de la serie de Fourier de esta onda cuadrada. Ya sabemos que es una forma sinc, pero vamos a utilizar esa expresión que vimos ahora rato. Entonces, aquí tenemos nosotros que la señal es una rectangular en el tiempo. Entonces vamos a buscar en la tabla cuál es su par. Bueno, aquí recordemos entonces la transformada de Fourier de la rectangular. Perdón. La transformada de Fourier de la rectangular es la función sinc. ¿Sí? Entonces,
eso significa que las ecuaciones que teníamos ahora rato, en este caso, la g de t en el tiempo sería la función rectangular, ¿sí? Y entonces este g de f va a ser una función sinc. ¿Listo? Eso es lo que vamos a utilizar ahora para calcular esto. Pero ahora recordemos una cosa. En este dibujo, nosotros tenemos que la la rectangular, tiene un ancho tau. Recuerden ustedes que la señal rectangular es una señal que va de menos 1/2 a 1/2, ¿sí? Y de acá a acá, el ancho en el tiempo vale 1. Entonces, tenemos que cambiar ahora el ancho que valga tau. Entonces, esa función rectangular tenemos que transformarla de tal forma que nos quede con un ancho tau. Eso se hace muy sencillamente cogiendo y dividiendo eso entre tau. Porque cuando la t valga 1/2, perdón, cuando la t valga tau medios, que sería este borde, nos da justamente 1/2. Entonces, esta sería la forma de la función g de t. Ahora, ya como conocemos entonces g de t, ya sabemos que g de f es la función sinc, pero entonces el g de f, voy a anotarla por acá, es una función sinc, pero tenemos que aplicar la propiedad de escalamiento. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que escalarlo con este factor tau. Entonces recuerden que el escalamiento es, si yo multiplico por 1 sobre tau, en la frecuencia tengo que voltear ese término. Entonces tengo que voltearlo de tal forma que me quede acá. Tengo que multiplicar esto en la frecuencia, aplicando la propiedad, tengo que multiplicarlo por tau. Y recuerden que en la frecuencia tengo que multiplicar a, o sea, en este caso a es 1 sobre tau, entonces 1 sobre a es tau. Entonces ya multipliqué aquí por tau y aquí tengo que multiplicar también por tau. Entonces esa es la función g de f, ya aplicando pues el respectivo escalamiento. Ahora, la propiedad me dice es, vea, usted tiene que coger, tenemos que coger y cambiamos entonces, en el g de f cambiamos la f, la cambiamos por nf0 y multiplicamos por 1 sobre t0. Entonces vamos a hacer eso ahora. Entonces, significa que los coeficientes de la serie es 1 sobre t0 multiplicado por g, pero g es sinc, entonces voy a multiplicarla aquí directamente, sinc. Y nos dice que tenemos que cambiar la f, la tengo que cambiar por n, por f0. Entonces la cambiamos acá, la multiplicamos por tau, o sea, simplemente lo que hice fue, cambio la f, la cambio por n por f0. El tau sigue igual acá, y tengo que multiplicar esto también acá, afuera, por tau. Recuerden que 1 sobre f0 es 1, perdón, f0 es 1 sobre t0. Entonces aquí podemos hacer un poco más de matemática y esto nos quedaría, entonces este tau lo voy a poner a multiplicar por el 1 sobre t0, entonces me quedaría tau sobre t0 por sinc de f0 lo va a cambiar por 1 sobre t0, entonces me queda 1 sobre tau sobre t0 por n. Y esta es justamente la ecuación que hemos utilizado anteriormente para este caso. Entonces es una forma fácil de derivarla sin necesidad de recurrir a esas integrales. Vamos a mirar entonces ahora otro problema. Vamos a calcular los coeficientes de la serie de Fourier de estas señales triangulares. Bien, aquí no tenemos nada de escalamiento ni nada por el estilo. Vamos a mirar entonces la solución del primero. Si miramos esta señal, es una función triangular. Ya vimos que la función triangular es una señal que va de menos 1 a 1. ¿Sí? Entonces simplemente aquí lo voy a anotar el valor, menos 1 a 1. Eso significa que el siguiente ciclo, si vemos o sea, inicialmente vale de menos 1 a 1, o sea, un ancho 2, o sea, que este ancho es 2, o sea, que la posición de tiempo que tenemos acá tiene que ser 3. Aquí tendría que ser entonces 5, aquí tendría que ser 7, aquí tendría que ser 9 y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, si miramos entonces el periodo de esta señal, iría de acá hasta acá. El periodo entonces acá, o sea, el periodo t0 sería 2, porque entre de menos 1 a 1 hay 2. Ahora,
Si nosotros miramos entonces el g de f, recuerden, el g de f en este caso va a ser, ¿qué cosa? En el tiempo es una triangular. En la frecuencia, si miran ustedes la tabla de la triangular, es una sinc al cuadrado de f. Entonces, ese es el g de f. Entonces, recuerden que lo que hacemos es, cambiamos esta f que tengo acá adentro, cambiamos la f, la vamos a cambiar por n por f0. Ahora, ¿cuánto vale f0? f0, si vemos acá en la gráfica, ya sabemos que el periodo es 2, o sea que f0 tiene que ser 1/2. Entonces simplemente aquí lo voy a cambiar por n por f0, pero f0 vale 1/2, entonces sería 1/2. Y tenemos que multiplicarlo por el periodo, 1 sobre el periodo, entonces 1 sobre, y el periodo vale 2, 1/2. Entonces los coeficientes de la serie de Fourier del primer caso es 1/2 sin cuadrado de n medios. Vamos a mirar el otro problema. El otro problema tenemos lo mismo. Esto va de -1 a 1. Si nosotros comparamos esto con la gráfica de arriba, este punto tendrá que ser 3. Y de aquí hasta acá va a ser el periodo. En este problema en particular, el periodo va a ser entonces 4. Eso significa que la frecuencia es el inverso, o sea, 1/4. De nuevo, sabemos que la señal del tiempo es una triangular, su transformada de Fourier es sin cuadrado, o sea que la función g de f también va a ser de nuevo sin cuadrado. Recuerden, cambiamos la sin cuadrado de n por f0. ¿Cuánto vale f0? 1/4. Entonces esto simplemente sería n por 1/4 y la multiplicamos por 1 sobre el periodo, y el periodo es 4. Entonces esos son los coeficientes de la serie de Fourier de esa señal. Miren que hicimos un cálculo muy rápido, muy sencillo, sin usar integrales, solamente aplicando la tabla. En el último ejemplo, tenemos que esto sería -1, esto sería 1. Si ustedes lo comparan, este 9 sería esa posición de tiempo. Eso significa que de acá hasta acá tenemos un periodo de 0 que va a ser 10. Y la frecuencia entonces va a ser el inverso, o sea, sería 1/10. Si nosotros hacemos el mismo cálculo, resulta que esto nos da 1/10 por sinc cuadrado de n por 1 sobre 10. Y esa es la serie de Fourier de esa señal. Entonces ya tenemos las diferentes formas de calcular esa serie de Fourier.